Bienvenido a este nuevo episodio del curso de Java. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a intentar ver es intentar gestionar lo que serían las peticiones a la base de datos que incluirían lo que sería el apartado correspondiente a la consulta de un dato particular dentro de la base de datos, es decir, buscar un registro y que nos lo devuelva, poder actualizar las cosas que tienen que ver con un determinado registro y luego realizar lo que sería el borrado de los datos. Entonces, si pasamos al código, lo que nos vamos a encontrar son, con esta información que estáis viendo por aquí, que ya lo tengo por aquí hecho, ¿no? Para que le echéis un vistacillo. Vale, si recordáis, lo que tenemos por aquí configurado sería una consulta donde vamos a consultar un dato a nivel individual. ¿Cómo sería esa consulta? Muy sencillo. Realizamos un select asterisco from nombre de tabla, ya sabéis que la tabla y todo el resto de los campos y todo lo demás lo tenemos guardado como atributos de la clase, ¿vale? Entonces, el nombre de la tabla, evidentemente, es el que nosotros ya tenemos reflejado, que es lenguajes, ¿no? Y lo que dejamos es una condición del where, ¿vale? Esta condición del where lo que nos dirá son todas aquellas condiciones que nosotros queremos cumplir para que se devuelvan los datos. En este caso, que el identificativo sea igual que el dato del último identificativo, que si recordáis era el dato que nosotros recogimos, ¿no? El último identificativo que había generado directamente lo que es la base de datos, ¿no? Esta sería la consulta en un formato de string. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que hacemos era colocar un prepared statement, ¿sí? Es decir, colocamos un código. Bueno, en este caso es un statement normal y corriente, la ejecutamos y ya está, ¿no? ¿Vale? Esto sería una de las opciones. Directamente le decimos que queremos hacer una execute query con una consulta, ¿vale? Y simplemente recogemos los datos y los recogemos de la misma manera que hemos visto en su momento, ¿no? Con los metadatos, intentando imprimir los datos por pantalla y ya está, ¿vale? Vale, ahora os voy a presentar lo que sería el cómo lo podíamos hacer con el prepared statement. Fijaos, ¿vale? Que es esta función que he colocado aquí en el código que se llama consulta por ID, ¿vale? Que se supone que recibe un parámetro que sería la conexión y luego la utiliza a nivel interno. ¿Cuál sería la diferencia? Que si os dais cuenta, en vez de indicarle aquí como parámetro, ¿veis, no? ¿Cuál sería el dato que nosotros quisiéramos llegar a colocar, ¿vale? Lo estamos pasando como una especie de variable, ¿no? Que es lo que significa esta interrogación. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar una statement, vamos a utilizar un prepared statement, ¿vale? La ventaja de utilizar los prepared statement es que podemos llegar a evitar posibles errores de inyección de código dentro de nuestras consultas, dentro de la base de datos, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que simplemente la consulta que nosotros hemos colocado con las interrogaciones, ¿vale? La pasamos como un parámetro dentro de la conexión a un método denominado como prepared statement. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer sería sobreescribir sobre esta plantilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que estamos generando con esta prepared statement, tendríamos que sustituir el dato de esta interrogación por un dato real, ¿no? En este caso, bueno, pues le he colocado el parámetro 2, pues por poner algo, ¿no? Para que me entendáis, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar dentro de la prepared statement, ¿no? Utilizar un método, que en este caso sería un setLong, porque le estoy pasando un número entero largo, en este caso, ¿no? Esto evidentemente lo deberíais de ser capaces de poder hacer. Si tenéis que pasar una string, tendría que ser setString. Si tendríais que pasar un boolean, sería setBoolean, etc, 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 ¿no? Es decir, tendríais que utilizar el tipo del dato que realmente queréis escribir, ¿vale? O sustituir dentro de la consulta, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que le ponemos como primer parámetro sería este parameter index, ¿no? Este índice, que correspondería a que si nosotros colocamos, en vez de una interrogación, colocamos varias, que esto lo veremos luego con el update, ¿no? Pues evidentemente sería para saber cuál de ellas vas a sustituir. En este caso, el índice siempre va a empezar en 1, ¿vale? Y que sería la primera interrogación y luego iremos sustituyendo el resto de interrogaciones. Aquí, como solo tenemos una única interrogación, en este caso lo único que estamos pasando aquí sería la primera interrogación. Aquí colocaríamos el 2 y entonces lo que va a intentar es imprimir un 2 dentro de la consulta para luego poder llegar a ejecutarla, ¿vale? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Lo único que hacemos es, una vez ya con el objeto configurado y metidos los datos, ¿no? Dentro de la consulta, lo único que tenemos que hacer es directamente ejecutar este press.executeQuery y esto es lo que nos va a permitir poder ejecutar esa consulta que nosotros hemos configurado. Ojo, que a mí me pasó el otro día. No vuelvas a meter aquí la consulta, ¿sabes? La consulta ya la tenemos configurada aquí, ¿vale? Simplemente es ejecutar la query, ¿vale? En este caso es una query de selección, ¿no? Como estáis viendo aquí. Y con esto ya simplemente, pues eso, recogeríamos los datos dentro de un result set como lo solemos hacer habitualmente, ¿no? Y luego simplemente cogeríamos los metadatos en el caso de que quisiéramos y los datos de la consulta que nosotros tenemos. Y con esto ya tendríamos colocado lo que sería la parte de la consulta de un registro de la base de datos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí evidentemente tendríamos que pasar un parámetro, ¿no?
que sería diferente en cada caso, ¿no? Dependiendo del identificativo del elemento que nosotros queremos capturar. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a intentar ir a la parte de actualización de datos, ¿vale? Para que veáis un poco cómo va la cosa, ¿no? En este caso, si os dais cuenta, volvemos a utilizar otra vez lo mismo, ¿no? Podemos utilizar una prepared statement, ¿vale? Donde veis que en este caso, en vez de tener una única interrogación, tenemos dos interrogaciones, ¿vale? Que es lo habitual. ¿Cómo funciona la consulta? Muy sencillo. Colocamos un update, nombre de tabla, set, nombre del campo que yo quiero modificar, igual, y una interrogación que tengo colocada por aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como está puesto, tal como está configurado, aquí sería el dato que yo quisiera asignarle al campo name. Os recuerdo, ¿no? Es una buena práctica tener todos los nombres de campos, nombres de tablas y demás en atributos de la clase que no sean modificables, que sean constantes, ¿vale? Y luego lo que le decimos es que queremos modificar el nombre en este caso, ¿vale? Que tenemos configurado aquí con una interrogación. Cuando colocamos la condición del where, colocamos el campo identificativo y como en la otra consulta que hemos visto, el read by ID, aquí pasaríamos otra interrogación, ¿no? ¿Qué hacemos? Creamos la prepared statement, ¿correcto? Exactamente igual que antes, pero claro, en este caso tenemos dos interrogaciones, ¿correcto? ¿Cómo sería? Pues la primera interrogación colocaríamos el dato que queremos modificar, en este caso el idioma, en vez de España, que es lo que metíamos en un principio, colocamos España, ¿vale? Y en el segundo, lo que tendríamos que identificar es cuál es el registro que yo quiero modificar en base a su identificativo, que en este caso, pues vamos a coger el último valor insertado, por ejemplo. Evidentemente esto es un ejemplo, ¿eh? No siempre tenéis por qué hacerlo así. Y lo único que hacemos a partir de aquí no es nada más que ejecutar un execute update en este caso, porque la sentencia que nosotros estamos realizando aquí es una sentencia de modificación, ¿correcto? Estamos modificando datos, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta sentencia de modificación nos devolvería un count, en este caso, para saber cuántos elementos han sido modificados, que en este caso solamente debería haber sido uno, en este caso. Y ya está, y con esto ya más o menos lo tenemos hecho. Luego simplemente aquí repito lo que es el código del read by ID, pues simplemente para que imprime por pantalla los datos que nosotros hemos modificado. Y ya el último de los pasos sería el borrado de datos en base a su identificativo. Lo único que tendríamos que hacer por aquí sería colocar una sentencia que sería delete from nombre de tabla y aquí lo que le colocaríamos sería la condición, que en este caso sería la condición del where, donde el campo correspondiente al identificativo tiene que ser igual y en este caso otra vez veis que aparece con la interrogación. Otra vez como siempre, lo único que hacemos por aquí sería colocar el prepared statement, ¿correcto? Donde colocamos que tenemos que sustituir esa interrogación con un set long, ¿no? Diciendo que la primera interrogación correspondería en este caso al last insert ID, es decir, estamos haciendo un ciclo, si os dais cuenta, ¿no? Primero lo introducimos, luego lo buscamos, luego lo modificamos y luego lo borramos, ¿no? Para que sea todo como un círculo. Y simplemente le ejecutamos el execute date, ¿vale? Aquí lo suyo podría ser también comprobar si el número de elementos es el que se modifica, bueno, con el count podríamos hacerlo. Y luego ya a partir de aquí, pues eso, simplemente estoy haciendo la consulta por el identificativo y ya estaría más o menos hecho, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, si ejecuto ya el código, ¿vale? Que ya tendría que tirar directamente a la base de datos, pues veis que efectivamente al final termina por realizar todas las consultas que habíamos dicho, es decir, ha realizado el borrado, la actualización, es decir, todos los datos que habíamos hecho nosotros hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que significa? Pues si os dais cuenta, lo que hemos visto es cómo se puede realizar una sentencia que busca un elemento dentro de una tabla, dentro de la base de datos, cómo realizar modificaciones sobre ese elemento que hemos visto en la base de datos y cómo finalmente realizar el borrado de los datos dentro de esa base de datos a un elemento que nosotros hemos encontrado. Os dais cuenta que tanto la lectura de un elemento, la modificación de un elemento y el borrado de un elemento se realizan las tres operaciones siempre en referencia normalmente al identificativo de ese elemento con el cual yo quiero interactuar. Así que nada, con esta parte terminaríamos la parte correspondiente a cómo ejecutar consultas en JDBC de una base de datos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.